tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición de Objetivos por Canal C de Cablevisión. Como es habitual, los sábados a las 20:30 horas y la reiteración los lunes de 13 a 14 horas. Una semana donde nuevamente la política y la economía fueron prácticamente el centro de la atracción, los comentarios, la enfermedad presidencial que de alguna manera finalizó o está en proceso de recuperación por parte de la Presidenta de la Nación en Olivos, y particularmente me imagino, infiero o inferimos que analizando lo que es el país desde el punto de vista político, ¿no? Más allá de las recomendaciones de los médicos. La semana que estuvo cruzada por la particularidad de los dichos de Cabandier, del Juan Cabandier, el candidato a diputado nacional, y toda la controversia a raíz de un episodio que ocurrió precisamente con un agente de tránsito. Quizás lo más riguroso a la hora del análisis político ha sido el atentado y la amenaza posterior a Antonio Bonfatti, el gobernador de la provincia de Santa Fe, y que muestra concretamente que el narcotráfico sigue vigente tanto en Santa Fe como en la provincia de Córdoba. Hubo un dato singularmente importante que, no digo que revolucionó, pero sí conmocionó, si le quiere poner comillas o no, el coloquio de ideas, y fue el reconocimiento de Scioli, del gobernador de la provincia de Buenos Aires, sobre el tema inflacionario y el montaje sobre que estos dichos de Scioli realizaron prácticamente todos los empresarios de IDEA. Otro detalle también, singularmente, que a lo mejor de eso va a hablar Blanco también, aparte del tipo de cambio, es la situación brasileña, el nivel de actividad en 2014, que se habló también en IDEA, fundamentalmente donde se asegura que puede haber ventas, pero con escasa rentabilidad. El informe del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Córdoba, que se realizó en el transcurso, se pronunció en el transcurso de la semana, habla que devaluar es una salida pero no la solución, y esto concretamente obedece a que si no existe una planificación verdaderamente adecuada y una estrategia concebida en función de la racionalidad, da la impresión de que puede llegar a ser dificultoso, difícil en todo caso, para poder llevarla adelante o pues llevar adelante un proceso de estas características. Y finalmente la incertidumbre que genera el resultado electoral, lo que va a ocurrir la próxima semana en materia eleccionaria, los datos que ya se van conociendo y los análisis que eventualmente se hacen en torno precisamente a este tema. Vamos a estar con Jorge Camarasa, periodista, escritor, analizando el tema político, y con Alejandro Gay hablando sobre los temas económicos. Vamos a los auspicios. Cuando regresemos, Alfredo Blanco, su columna de opinión, tipo de cambio y algunos otros avatares desde el punto de vista económico. Marco Aurelio Sosa. www.fabicur.com.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Gama. Juntos hacemos futuro. Instituto San Agustín, IMIX, CIAFA, Centro Robles. Se afirmó lo del CIADI, lo decía Alfredo Blanco hace 15 días, 20 días aproximadamente, que esto iba a ocurrir, iba a derivar naturalmente en la concreción precisamente de la firma de esto. Y el tipo de tema central, en todo caso, el tipo de cambio que ha sido también uno de los, digamos, puntos clave que IDEA tuvo como, o el coloquio de IDEA tuvo como central en el análisis de la mayoría de los empresarios. Vamos a los auspicios de Alfredo cuando regresemos su análisis. Colector. Junto a Rentas. Trabajando por el futuro de los cordobeses. www.fabicur.com.ar. Marco Aurelio Sosa. Defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la provincia de Córdoba, República de Chile sin número, Parque Sarmiento, Córdoba. Teléfono 0351 598 7620 al 25. Córdoba Skate Fest.
19 y 20 de octubre en el Skate Park, Parque Sarmiento. Campeonato amateurs y una impactante exhibición internacional de skate con invitados del exterior. Vienen Wes Kremer, Bruno Abasay, Madars Apse y Joseph Scott. Premios hasta el 10º puesto. Y para el primer ganador, un pasaje a Barcelona para una clínica internacional. Córdoba Skate Fest, 19 y 20 de octubre. Fiscaliza Asociación Cordobesa de Skate. Organiza Municipalidad de Córdoba. Alfredo, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Bien. Bueno, tal como decías, habíamos adelantado que Argentina iba camino a resolver el tema con el CIADI. En realidad ha resuelto con 4 empresas que tenían sentencia favorable de ese tribunal arbitral que es el CIADI. Ha resuelto hacer un acuerdo con ellas. Y una quinta que había recurrido a otro mecanismo, que en realidad es una comisión de Naciones Unidas para Derecho Mercantil, se llama, que también cumple funciones de, digamos, una suerte de tribunal comercial para este tipo de cuestiones. Vale la pena señalar 2 cosas sobre esto. Por un lado, esto está en línea con lo que decíamos que con prescindencia del discurso oficial, digamos, el acuerdo con el CIADI venía y eso formaba parte de los prerequisitos para el crédito de 3.000 millones con el Banco Mundial. Vuelvo a decir lo que dijimos en aquella oportunidad, 3.000 millones en 3 años no es nada importante para una economía que pierde 1.000 millones de reservas por mes. Pero en términos simbólicos eso sí tiene una importancia. Y a cambio de eso Argentina dijo, bueno, voy a arreglar con alguna de las empresas que me han cuestionado en el CIADI y les voy a pagar. ¿Cómo he hecho para pagarle? Hoy salió publicada la disposición administrativa, digamos, como el Poder Ejecutivo, por las facultades delegadas que tiene, puede modificar el presupuesto, modifica el presupuesto para poder tener crédito presupuestario y atender este requerimiento. ¿Y con qué lo va a pagar? Lo va a pagar con títulos. ¿Qué significa esto? Que los 600 y tantos millones de pesos que significa el pago, en realidad no suponen que tenga que pagarlo con dólares, sino que lo paga con un título. Y además le ha pedido a las empresas que hagan un esfuerzo de traer algunos dólares. Y la condición es que más o menos un 10%, por supuesto es nada, 60 millones de dólares que en los números, digamos, macroeconómicos es nada, sería lo que estas empresas podrían ingresar. Esto forma parte de una estrategia. Una pequeña aclaración al pie es que algunos economistas con mirada bastante complaciente con el gobierno dicen de que esto es muy bueno porque le paga con unos títulos que las empresas los reciben a valor nominal. Es decir, si dice $100 la lámina, lo recibe a $100. Pero ese título en el mercado no vale $100. Entonces algunos economistas dicen, bueno, en realidad ahí tiene una especie de descuento. Es decir, es un buen negocio porque le doy una lámina que dice $100, pero en realidad si la va a vender al mercado cuesta 60. Y eso es cierto. O cuesta 40, lo que cueste, digamos. Pero eso es cierto. Lo que no es cierto, que para el Estado eso sea un ahorro. Porque el Estado cuando tiene que pagar ese título tiene que devolver $100. Y cuando tiene que pagar los intereses, tiene que pagar los intereses sobre los $100. Claro. Entonces, bueno, hecha esta aclaración, digamos, forma parte esto, además de esto de pedirle a las empresas que traten de traer, aunque sea el 10% de lo que le están dando en título, lo ingresen en moneda, en dólares, forma parte de una estrategia que ya hace un par de semanas viene desarrollando el gobierno, tratando de persuadir a operadores económicos muy importantes que traigan dólares. Fracasada la idea de que traigan los CEDIN, que ya nadie se acuerda que existen, entraron a hacer fuerza por el otro título, el de inversión. Recordarás que hubo un anuncio de una empresa que iba a traer 500 millones, creo, de los cuales todavía no sabemos nada. Pero ahora ha habido una serie de reuniones tendientes a que las empresas que son exportadoras fuertes, caso específico es el de las cerealeras y oleaginosos, que prefinancian las exportaciones, cambien el origen de la prefinanciación. ¿Qué es lo que es la prefinanciación? Bueno, son los fondos que reciben antes de exportar y que cancelan cuando cobran la exportación. La prefinanciación le están pidiendo a esas empresas que la hagan tomando fondos en el extranjero. No
fondos en Argentina. ¿Qué significa eso? Que si yo me van a prefinanciar una determinada cantidad de dólares, yo tomo los dólares afuera, los traigo, los liquido, eso, digamos, se los vendo al Banco Central, claro, y con eso hago. Bueno, esta cuestión ha generado ahora ayer una resolución del Banco Central, porque obviamente existe la posibilidad que si yo traigo dólares y los tengo que liquidar en el mercado oficial, y cuando exporto ha habido una devaluación, sí, tengo que asumir un riesgo cambiario muy alto. Muchas empresas estaban pensando que iban a poder hacerse esos dólares, venderlos en el mercado, digamos, con la operación de títulos, con lo cual el dólar que iban a cobrar, en vez de ser 5.87, 5.88, iba a ser 9, iban a hacer una diferencia financiera gigantesca, a condición de que después no se devalúe, ¿no? Bueno, pero ayer el Banco Central ha sacado una comunicación específica que dice dos cosas. Que esas operaciones no pueden ser a menos de 3 años de plazo, lo cual ya, si uno mira el horizonte, es complicado. Es complicado. Es complicado. Y lo segundo es que los obligan a liquidar en un plazo exiguo la operación en el mercado este que le llamamos, en Argentina le llamamos mercado libre y único. No es una ironía, se llama así, es el dólar de referencia del Banco Central, aunque no sea ni libre ni único. Bueno, en la misma lógica, ¿qué es lo que muestra todo esto? ¿Y qué es lo que muestra el hecho que, insisto yo, que más allá del discurso, salvo el discurso de la presidenta cuando dijo que éramos pagadores seriales, sí, el discurso en general es de decir que no, digamos que tenemos una posición muy firme en relación a la deuda externa? Bueno, el gobierno se fue quedando sin margen de maniobra, y por eso tiene que tratar de cerrar el frente externo, y por eso el acuerdo con las empresas del CIADI, y por eso digo ahora, aunque todavía no hay novedades de eso, que en algún momento va a tener que cerrar el frente con la deuda del Club de París. Si es que efectivamente quiere avanzar a la posibilidad de integrarse al mercado internacional, al mercado financiero mundial. De todos modos, por ahora, da la impresión que todas las estrategias tendientes a frenar el drenaje de divisas, obviamente no da resultado. Y probablemente el gobierno en algún momento deberá pensar que no da resultado, porque lo que está detrás de esta escena que estamos viendo es la distorsión más importante, el desequilibrio más severo, que es el proceso inflacionario. Ahora, hace 48 horas el INDEC dijo que la inflación fue el 0,8. Yo decía ayer, me preguntaban en una radio, yo digo, ahora ya no sale ni en la página 40 del diario la información del INDEC. Antes salía en la tapa. Sí, sí, sí. Bueno, ahora sale al lado del horóscopo, no sé dónde sale, porque uno se entera que dijo que era 0,8 porque hay un comunicado de prensa que está en la página del INDEC. Pero en algún momento seguramente el gobierno percibirá, yo creo que lo percibe, pero en algún momento se tomará la decisión política de ver si existe margen para diseñar una estrategia política y económica que resuelve esos problemas que, lejos de resolverlo, el gobierno, con cierta dosis de impericia y de imprudencia, ha ido profundizando. Habrá que ver cuánto influye en todo esto que estás de alguna manera analizando vos, el resultado del 27, ¿no? Bueno, eso seguramente, porque lo que pasa en la superestructura política seguramente incidirá. Creo que de eso vamos a hablar con Alejandro. Con Alejandro Jorge, pero también con Jorge del tema del impacto político. Pero bueno, mientras tanto, vuelvo a decir lo que venía diciendo en los programas anteriores, da la impresión que camino al 27 no vamos a tener demasiadas novedades. Casi yo me estoy tentado de decir, estando vudú es mejor que no las tengamos, digamos, pero seguramente después del 27 va a haber, en el seno propio del gobierno, una discusión interna sobre cuáles son las medidas necesarias y los correctivos necesarios para la política económica. Vamos al corte, ¿te parece? Y charlamos con Jorge. ¿Cómo no? Despedimos, Alfredo, con los auspicios.
Si usted es contador público, licenciado en Administración o licenciado en Economía y ejerce la profesión de manera independiente o en relación de dependencia, debe matricularse en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Consulte al teléfono 0800-555-2723. Marco Aurelio Sosa, 53 años liderando en Caños de Acero. www.marcoaureliososa.com.ar. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Instituto San Agustín. Atención especializada con sistema de autorización y provisión de medicamentos oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001. Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor. Es posible. ¿Quién no tiene un conocido o un barrio cercano con Casas de Horizonte? 31 años de trayectoria y más de 7.200 viviendas sociales entregadas. Antes de ingresar como asociado, puede conocerse materiales, construcciones y también lotes elegibles bien ubicados. Para mí son barrios hermosísimos. El barrio es tranquilo, tenemos todo al alcance. Luego puede empezar de cero el plan y sin ningún requisito, eligiendo tipología y superficie de vivienda. Vi todo el periodo constructivo, desde la primera hilada de ladrillos hasta que me entregaron la llave. Emprende el camino seguro. Horizonte, los pies sobre la tierra. Jorge Camarasa con nosotros, escritor y periodista. Alfredo. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Alfredo. Bueno, estábamos comentando en el bloque anterior de que las elecciones seguramente van a generar alguna influencia sobre la situación económica. Yo me voy a ir de ese tema. Sí, si vos me dejás, me voy. Dale. Porque como recientemente había una noticia, me parece mundialmente repercutió mucho, que es la muerte de Priebke. ¿Quién era el tipo? Digo, le estoy preguntando además a alguien que debe ser la persona que más conoce de los nazis en la Argentina. Por lo menos el que más conoce a Priebke de esta mesa, porque yo estuve 2 veces con él. Claro. ¿Estuviste 2 veces con él? Sí, estuve una vez en Bariloche, antes de que estén preso, y otra vez en Roma, o sea, con arresto. Priebke fue uno de los tantos nazis que encontraron refugio acá en la Argentina después del fin de la guerra. Era un capitán de la CSS y que no había tenido una actitud demasiado descollante, excepto por una represalia en la que él toma parte. Después de un atentado de la resistencia italiana, fusilan a 335 civiles, y es Priebke el que confecciona las listas y dice este sí, este no, este sí, este no. Y además ejecuta personalmente a un par de esos rehenes, ¿no? Eso se conoce como... La masacre de la fosa Sardiatina. De la fosa. Porque ahí es donde lo fusilan. Ajá. Bueno, cuando llega a la Argentina, Priebke está un par de años en Buenos Aires, después se va a Bariloche, donde está 40 años. Transformado en un hombre de bien, en un buen vecino, en un tipo importante dentro de la comunidad, presidente de la Asociación Cultural Germano-Argentina, miembro de la comisión directiva del Colegio Alemán. El tipo le ponía la banda Reina de la Nieve cada invierno, un buen vecino. Esto lo que produce en Bariloche es una situación casi esquizofrénica cuando se lo descubre, porque
una buena parte de la gente de Bariloche veía dos Pripkes, ¿no? Veían por un lado aquella persona que la acusaban de estas cosas, había pasado hace tanto, y por el otro lado el tipo que era una especie de ciudadano prominente de la comunidad. Lo cierto es que era una sola persona, ¿no? Digo, que en algún momento había hecho una cosa, después había hecho otra, pero las circunstancias que se vivían en Bariloche en ese momento eran muy curiosas. Yo me acuerdo de haber asistido a una sesión del Consejo Deliberante en Bariloche, donde se propuso y se rechazó por mayoría hacer un voto de repudio al holocausto, no a Pripke, al holocausto en general. Y los tipos dijeron por mayoría no vamos a hacer un repudio. Bueno, después se lo llevan a Pripke. ¿En qué año lo detienen? Yo creo que es el 94 o el 95. Y se lo llevan a Italia, lo juzgan y le dan perpetuo. Y murió efectivamente hace menos de una semana, a los 100 años. Y esto es como el último eslabón de esta historia, ¿no? Este escándalo, las cosas escandalosas de que no sabemos qué hacer con el cadáver, ¿no? Los italianos no lo quieren, los alemanes tampoco. La Cancillería Argentina dice una cosa disparatada, dice, no, acá no, en una declaración para la tribuna, ¿no? Porque durante 10 años entraron de a cientos, vivos, no muertos, entraron de a centenares y estuvieron acá y vivieron y todo bien y nadie les dijo nada, y ahora este hombre está muerto. Lo están transformando en un ícono que no lo era. Claro. No lo era. Claro. Pero le están dando un vuelo que el cadáver está secuestrado, que no está secuestrado, que lo tienen en un aeropuerto, que no. Una cosa verdaderamente disparatada. Y la imprevisibilidad de los italianos. Porque a ver, cuando los italianos, que ahora no lo quieren enterrar en Italia, lo condenan a perpetua, ¿qué pensaban? Que era inmortal. Un hombre condenado a perpetua se tiene que morir. ¿No? Preso. Se muere preso. Entonces, en algún lado lo tienen que enterrar. O cremar, o no sé. ¿Qué impresión tuviste vos las dos veces que tuviste con el tipo? Yo en realidad charlé más la primera. Si vos no sabías qué había hecho Pripke, era un tipo encantador. Claro. Un tipo cultísimo, amable, muy dulce. Lo voy a matar. Lo voy a matar, pero tratándolo muy bien. Sí, era esto, ¿no? ¿Vos le hiciste un reportaje a él? Yo le hice la primera vez le hice un reportaje para Clarín, yo estaba además en la casa en el momento en que vine a detener. Vos estuviste en el momento. Y la segunda vez una entrevista para La Nación, bastantes años después, 5 o 6 años después. Pero era un tipo de lo más agradable. Una doble personalidad. Tipo, claro. Una doble personalidad. Sí. Un tipo culto, refinado, muy simpático. Sí. Todo eso. Pero bueno, capaz de matar a 300 civiles con las manos atadas a la espalda, claro, y de confeccionar la lista, ¿no? Claro. Esto era Pripke. Bueno, necesitaba un correctivo. Un correctivo, ¿no? Diría Cabannes. Claro. Te saqué del tema. Pero está muy bueno porque Jorge conoce el tema, además es un testigo presencial de lo... Él en realidad prácticamente lo entregó a Pripke. Claro, ¿no? Casi. Jorge, el kirchnerismo frente al desafío, la continuidad, ¿es así? La continuidad hasta el 2015. Sí. Pero no es tampoco algo menor. No es algo menor, no. Sí, yo creo que va a haber una continuidad. Hay un fenómeno, yo estaba viendo encuestas de estos días, de ayer, y donde parece achicarse la diferencia entre Massa e Insaurralde, por un lado, y por el otro lado, esto es verdaderamente milagroso,
con el tema de la enfermedad de la presidenta, ha aumentado su imagen positiva. Digo, yo pensaba, hay una frase de Pepe Biondi, ustedes se acuerdan, aquel capo cómico. Es de mi época. Qué suerte para la desgracia. Sí. Santa Epifania de la Malasia, qué suerte para la desgracia. Viste que yo... Claro. Bien. Pero realmente, digo, evidentemente, digo, esto ya pasó con la muerte de Kirchner, ¿no? Digo, todo el duelo y todo eso se termina capitalizando políticamente. Y ahora este hematoma, este golpe misterioso que ha tenido la presidenta, parece que también, que le ha mejorado un poco en las encuestas, ¿no? Con lo cual, sí, yo creo que hasta el 2015, digo, naturalmente va a empezar a haber alguna zozobra y todo eso, ¿no? Ahora me parece que ninguna zozobra como el suplente de la presidenta, ¿no? Digo, preferible, claro. No, yo creo que ahí, concretamente, creo que las definiciones serían ya taxativas, ¿no? O sea, es muy difícil que Massa pueda encarnar de alguna manera una transformación dentro del peronismo viniendo de la UCD como viene. O sea, es prácticamente, me parece realmente imposible, ¿no? O sea, las mismas chanzas que se producen ahora, el general estaría contento, Álvaro del Sogaray, el ingeniero, digo, con el vicepresidente. Con el vicepresidente. Capitán, ¿no? Ingeniero, ¿no? Capitán ingeniero. Capitán ingeniero. Sería, como ese, se vería satisfecho teniéndolo a Vudú como presidente provisorio de la nación, ¿no? Teniendo la Massa también. También la Massa también, por eso digo, creo que por ahí, que Scioli es el candidato natural. Sí, hasta ahora se supone. Sí, en política no hay nada... No, pero hasta ahora todo parece indicar eso, claro. Sí, además ayer advirtió que había inflación. Sí. O sea, se está preparando para gobernar, digamos. Claro, sí. Y después, bueno, digo, todas estas cositas que nos ayudan, ¿no? Lo de este chico Cabandier y todo eso, que tampoco colabora mucho. ¿Y cómo ves el tema de la oposición en este caso? O sea, porque da la impresión tampoco de que, a ver, lo hemos charlado con Alfredo en varias oportunidades, es decir, hay un relato llamado modelo, que es lo que impregnado del kirchnerismo, que se supone que es una versión progre de la economía, y por el otro lado se pretende de alguna manera instalar el fantasma de una devaluación, de un recorte del gasto público, digamos, la esencia del neoliberalismo. Ahora, ¿cómo se ve esto? ¿Wiener encarna de alguna manera una alternativa económica como para ser supletoria de lo que el kirchnerismo tiene, o, digamos, continuadora de lo que se puede suponer dentro del kirchnerismo como progresista? Probablemente. Ahora, digo, yo la verdad que esperaría ver un poco más de... Más claridad. Del desarrollo de UNEN y todo eso, ¿no? Digo, no sé, no sea cosa que no sea Wiener un candidato tan cantado de la oposición como parece hoy. UNEN puede dar un buen batacazo en la capital. Claro, bueno, pero como bastión... No deja de ser importante. Y no, preguntémosle a Macri si es importante en la capital. ¿Y cómo ves a Macri en este caso, por ejemplo, teniendo supuestamente ya un hombre consolidado, o un nombre consolidado como el de Scioli por un lado, esto de UNEN que relatamos que no hay que descartarlo para nada, lo de Wiener por otro lado, Macri... Lo de Massa. Macri y Massa da la impresión de, digamos, tener ciertas afinidades en cuanto a la... Sí, parece una relación medio histérica, ¿no? De que somos amigos, pero no mucho, y somos amigos hasta el 27 y después no sé. Sí, yo creo que ese va a ser el póker, ¿no? Digo, me parece que van a ser Scioli, por
lado, o Wiener o algún candidato de Marja de Unen por el otro, y después ahí terciando Macri y Massa. Digo, me parece que, desde mi punto de vista, en un escalón más abajo de la sota, pero digo que no se lo ve por ahora tan competitivo como el resto, ¿no? Pero me parece que entre esos cuatro se tendría que definir la situación del 2015. ¿Crees que se puede volver a dar el escenario de la interna peronista con varios candidatos, como fue Sí, sí, es posible, claro. en sí, las primarias, sí. la otra? Sí. Sí, porque aún fuera del kirchnerismo, el peronismo es una cosa tan amplia y tan maleable y con tantos recovecos que más de uno pueden considerar que representa. Sí, claro, puede suceder eso. ¿No tenés la impresión que si el 27... Bueno, lo que dicen las encuestas que Massa gana, no sé, por 10 puntos... Bueno, las dicen que últimas... un poco menos Sí, ahora. un poquito menos, dicen, pero... ¿No sí. pensás que ganando la provincia de Buenos Aires está puesto que es candidato con más chances de sustituir al kirchnerismo? Sí, pero... Porque es el principal distrito electoral. Sí, pero esto no significa que el resto del peronismo, que no es ni kirchnerista ni masista, lo acepte a Massa. Digo, por ahí meten otro candidato también. Sí, yo creo que si Massa gana por una diferencia cercana a los 10 puntos de la provincia de Buenos Aires, que es lo que parece, claro, digo, se transforma en un candidato natural. ¿Y la candidatura Ahora va a de ser Scioli? el único. En la candidatura de Scioli ahí, digamos, se debilitaría. Y se debilitaría, claro. Naturalmente, Sí, por claro. más de 10 puntos por 10 puntos. Sí, claro. Scioli, que me parece que queda... Sí, claro. Además que queda al margen, no creo que sea el Sí, candidato natural de claro, ellos, ¿no? claro. Digo, porque de hecho hay todavía sectores del peronismo no kirchnerista, del peronismo ortodoxo, si queremos llamarlo, o histórico, que no están con Massa. ¿No? Bueno, Que- Moyano, por ejemplo. Moyano. Claro, Moyano, por ejemplo. De Narváez. De Narváez. Los Rodríguez Sá, que me parece que en cuanto a votos significan muchísimo menos. Pero de todas formas, digo, hay otros grupos que no están encuadrados. O sea, lo que ahí, queda ¿no? claro es que no hay un Néstor y un Cristina que pueda aglutinar, ¿no? No De hay. alguna forma ya no hay. No. Jorgito, gracias. Al Gracias contrario. por venir. Muchas Gracias a gracias. ustedes. Cuando regresemos con Alejandro Gay, analizamos cuánto puede influir este 27 de octubre en la economía en la República Argentina, mirando con posterioridad precisamente al acto eleccionario. Ya volvemos. Si usted es contador público, licenciado en Administración o licenciado en Economía y ejerce la profesión de manera independiente o en relación de dependencia, debe matricularse en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Consulte al teléfono 0800-555-2723. Marco Aurelio Sosa, 53 años liderando en Caños de Acero. www.marcoaureliososa.com.ar. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Instituto San Agustín. Atención especializada con sistema de autorización y provisión de medicamentos oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001. Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor. Es posible.
Bien, decíamos al finalizar el bloque con Jorge Camarasa que íbamos a dialogar con Alejandro Gay para analizar concretamente, Alfredo, qué puede llegar a suceder después del 27 de octubre, teniendo en cuenta lo que ya está. Claro. Es decir, este reconocimiento de Scioli de la inflación le cayó como anillo al dedo a los empresarios de IDEA para plantear, digamos, bueno, por fin se dieron cuenta. Es decir, el sinceramiento de Scioli no sé si es un sincericidio después para el gobierno nacional o que lo tome de esta forma el gobierno nacional en función de una revelación, entre comillas, de estas características. Sí, ¿no? yo lo que decía en la columna, que es cuando decía vamos a hablarlo después con Alejandro, es que, bueno, de acá al 27, comentaba yo, Alejandro, antes que llegaras al piso, no vamos a tener ninguna novedad. Y yo decía, siendo el vicepresidente a cargo, mejor que no la tengamos, digamos. Pero en algún momento el gobierno va a tener que pensar que detrás de todos estos problemas está el problema de cierta inconsistencia macroeconómica que se refleja en la inflación, ¿no? ¿Qué impresión tenés vos? ¿Cómo va a influir, según cuál sea el escenario, de una buena elección del gobierno, de una elección no tan buena o de una mala elección? ¿Qué impresión tenés vos? ¿Cómo va a impactar esto que pase a nivel de la cuestión electoral sobre la economía? ¿Qué pensás que va a ser la reacción del gobierno? Mi impresión es que no van a cambiar mucho, digamos. O sea, la elección no creo que haya mucho margen para muchos resultados distintos. Se va a confirmar más o menos lo que ya se sabe. Ya está, lo de las PASO. Es la impresión. Ahora, ¿tiene margen, perdona Alejandro, ¿tiene margen para cambiar el gobierno? Pero más que margen, me parece que es una cuestión de decisión política. Ajá. O sea, no van a cambiar, porque la manera de funcionar hasta ahora ha sido así, y porque es la manera que ha resultado electoralmente útil. Claro. Y ahora ya no tiene esa potencia electoral de gastar a cuenta, etcétera, pero tampoco hay razones para hacer un ajuste, ni mucho menos, porque... No da la economía para eso. No, sí da, pero a ellos no les interesa, no lo han hecho, nunca han querido reconocer los problemas, y entonces van a seguir con la misma lógica, pateando los problemas para adelante, evitando, sí, que se genere una crisis, que estalle la crisis. Claro. Ahora, así. De aquellas elecciones donde ellos se consolidaban la fortaleza política con resultados electorales muy importantes, y de aquella solidez económica que tenía el país en función de crecimiento, reservas, superávit, superávit gemelos favorables a lo de hoy, ¿qué es lo que ves como factor de riesgo mirándolo hacia el futuro, y qué pasó en el medio? Bueno, en el medio pasó que se comieron todos los superávit, que ya el modelo que plantearon inicialmente ya no existe, digamos, porque las variables, hay déficit fiscal, de equilibrio en la cuenta corriente o déficit de cuenta corriente si no estuviera Moreno parando las importaciones, el modelo no queda poco y nada. Lo único que queda siempre es la regulación autoritaria de Moreno. Eso es lo único si uno quisiera decir lo que ha caracterizado todo el modelo a lo largo de los dos periodos, es eso. Pero con eso no se construye nada y no se puede mejorar nada tampoco. Entonces, lo que uno ve es que las perspectivas van a seguir degradándose un poquito, porque el empleo ya no crece, porque cada vez tenemos un hueco fiscal más grande que hay que financiarlo con emisión, o sea que la inflación tampoco va a bajar, y tampoco hay voluntad de hacer un plan que pudiera frenar la inflación de manera consistente. O sea que los próximos 2 años va a ser algo similar a lo de hoy, un poquito más degradado, sí va a haber posiblemente después de las elecciones algunas medidas sobre el tema de los dólares y eso, porque ahí sí hay una dinámica que no se puede mantener, digamos, que el turismo tenga un déficit tan grande como tiene hacia futuro, eso es insostenible. El otro tema que es complicado también es el tema energético, el déficit energético, pero primero lo que me parece a mí, diría yo, son los dólares del turismo, que eso uno no va a poder acceder más al precio subsidiado de hoy, digamos. Claro, porque ahí estás viendo que va a haber más restricción, digamos. Sí, posiblemente vaya a haber que... Para tratar, de equilibrar la balanza. A ver, hoy leía concretamente de que todo el turismo en el exterior es mucho más
propicio que el turismo interno. Sí, bueno, resulta más barato por el atraso. Sí, hay más de 10.000 millones de dólares por año de déficit de turismo. De turismo nada más. Y eso no tiene ningún tipo. Entonces, ahí posiblemente lo que ocurra es que el que quiera hacer turismo tenga que pagar el dólar más cercano al paralelo. Claro. Pero son todas cosas así menores que no van a cambiar el aspecto de la política económica. Es la impresión que uno tiene, digamos. A pesar de que dentro de ellos deben tener muchos debates, ¿no es cierto? Digamos, pero o sea que vos, de alguna forma crees que el desdoblamiento del dólar se va a producir. Aunque ya existe, hablaba creo el otro día, ya estaba. Sobre todo no se va a poder acceder al dólar barato, relativamente barato, porque tiene ese 20% adicional de recargo del turismo. Eso seguramente que va a desaparecer. Y algo van a tener que empezar a ver también con el tema de la energía y las tarifas, pero va a ser muy leve, lo mínimo necesario para que claro. Sí, tu impresión es que bueno, van a ir tomando medidas para que se dé esto que decís, de que no haya un crack, pero ir como comprando tiempo. Sí, lo que también se paró es la idea esta totalmente equivocada que tuvieron en los últimos 5 años de frenar la inflación con el tipo de cambio. O sea, había inflación del 20 y devaluaban el 10 o menos. Eso ahora ya se acabó, ya se dieron cuenta que fue un error grotesco y entonces ahora están devaluando al mismo ritmo de la inflación. Para que no se atrase más y para que no deteriore más la competitividad en las economías regionales y en la industria. Lo cual eso está bien, pero eso tampoco. Pero eso conspira también con respecto a la masa salarial e inclusive al consumo, porque evidentemente las empresas, yo decía al comienzo del programa que los empresarios en idea que han dicho, va a haber ventas pero con escasa rentabilidad. Es decir, da la impresión de que eso, absorberlo por parte de las empresas, me da la impresión de que no lo van a poder hacer. No, que no lo pueden absorber, porque las empresas tienen una situación de márgenes bastante reducidos. Pero el nivel de competitividad tampoco es exactamente el mismo que tenían anteriormente. Sí. O sea que va a seguir este mundo que uno, sabiendo las cosas que habría que hacer, diría, bueno, es una lástima que no se corrijan. Lo que pasa es que cualquier corrección hoy en día tiene algún costo político y por eso es el punto. Entonces, y como siempre ha primado, digamos, evitar cualquier tipo de costo político, eso ha llevado a la situación mediocre de hoy, que todavía no se ve mucho. Los que estamos analizando la cosa lo vemos un poco más, digamos, pero todavía no se percibe mucho. No, pero eso se empieza a notar, el nivel de empleo cayó, el mercado de trabajo cayó, empezás a notar cómo es el desalquilados los locales, locales vacíos, se alquila, es decir, empezás a notar ya de que hay sectores que empiezan a sufrir las consecuencias del problema, ¿no? Sí. No se nota quizás en lo que es distribución del ingreso y eso todavía, pero eso también es un punto que cuando uno empieza a recuperar algo de competitividad cambiaria, digamos, y ahí va a aparecer también un problema, ¿no? Claro. Son dos cosas que y por eso el gobierno las va a evitar, no va a hacer ningún tipo de la impresión que uno le da, ¿no es cierto? ¿Crees que la clave fundamental para el futuro está en el manejo de la masa salarial en los acuerdos que comienzan a principio de año? La impresión que uno tiene respecto a eso es que hasta ahora el gobierno no ha pagado nunca ningún costo en términos de la inflación porque los salarios se han ido adecuando a la inflación y es más, han crecido en los últimos años algo mismo por encima de la inflación. Pero ese mundo ya se acabó. Las restricciones macroeconómicas ya impiden, digamos, que eso pueda mismo ni siquiera mantenerse, digamos, el salario real. Uno diría que el salario real hacia futuro va a tener que empezar a bajar un poco. ¿Sí? ¿Te puedo sacar y pedirte una opinión de la economía mundial? Hemos estado leyendo... China. Digo en general. Estados Unidos ha atravesado ahí algunos momentos de tensión hasta que republicanos y demócratas firmaron el acuerdo ese bipartidario, ¿no? Pero tu impresión sobre la situación de la economía mundial, de las principales regiones, Europa, lo emergente, ¿qué impresión tenés vos? ¿Cómo estás viendo la coyuntura internacional? Y después sí sobre lo que dice Ricardo acá en la región, bueno, acá en particular Brasil, que nos va a traer alguna preocupación. ¿Cómo ves la economía global, digamos?
Lo que veo es el caso, siempre en relación al tema de la Argentina, Sí. uno ve que China aparentemente va a seguir creciendo, no tanto como lo creció en el pasado, lo cual a nosotros por ahí, digamos no nos afecta tanto. No nos va a afectar tanto, porque el punto de la Argentina es que estamos en un modelo que pareció el de la convertibilidad en ese sentido, que cualquier shock externo un poco fuerte nos tira la banquina, porque hemos exagerado justamente con todo, en vez de hacer políticas contracíclicas, hemos hecho no vayamos lejos, Brasil. todo lo contrario. No vayamos lejos, Brasil. Claro, ahora el tema de Brasil ya nos está pegando bastante fuerte, pero el otro tema que también es muy relevante para nosotros es el tema del precio de los commodities, y si bien no van a ser tan altos como en el pasado, nadie prevé que vaya a haber una caída muy fuerte en el precio de los commodities, aunque van a bajar, pero no una caída estrepitosa, lo cual también nos ayuda, digamos, hace que no sea una situación tan peligrosa. Si finalmente Estados Unidos logra, digamos, fortalecer su moneda, la recíproca de eso es que baje el precio de los commodities, ¿no? Va a bajar el precio, pero no va a haber una caída así muy fuerte en los próximos años. Es lo que aparentemente se ve. O sea, va a caer algo, pero no o sea, hemos llegado a un nivel, los términos de intercambio son los más altos en los últimos 200 años. Sí. Claramente una situación totalmente excepcional que difícilmente se vuelva a dar, pero no vamos a tener un término de intercambio como tuvo Alfonsín, porque el plan es ese, ¿no es cierto? La caída que tuvieron ellos, que ahí complica todo. Por último, ¿cómo ves el tema de los estados provinciales, teniendo en cuenta la situación? No son temas que me dedique eso. Pero digamos en el marco. No, pero digamos, no sigo la realidad. No seguís la realidad de las provincias. Alejandro, gracias por venir. Gracias gracias a ustedes por la invitación. Ya volvemos. Confirmado. En Córdoba está tu mejor inversión inmobiliaria. Obtené hasta un 30% de rentabilidad. Invertí en Ciudad Gama, el desarrollo más importante del interior del país. 17 torres con amenities en un entorno natural de 16 hectáreas. Elegí tu departamento de 1, 2 o 3 dormitorios. Llama gratis y un asesor te visitará en tu ciudad. 0800-777-4262. Llama ahora y cerrá un buen negocio. Gama. Juntos hacemos futuro. Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. Larrañaga 94, segundo piso, 0351-460-1400 o 460-1700. Uriel Gacero, fisioterapeuta, kinesiólogo. Reina Hada Peluquería. Hernán Lépez, herrería artística. Rejas, verjas, soldaduras a domicilio. Teléfono 0351-152-072-620. Bueno, nos estamos yendo, hay poco para poder decir, de acuerdo a lo que nos dice el señor director, pero simplemente hemos tenido un programa donde se ha analizado prácticamente lo que es la política y la economía a nivel nacional. Fundamentalmente lo que queda por reflejar de cara al próximo 27 de octubre es cómo quedará compuesto el Congreso de la Nación y cómo será el poder de fuerzas políticas que se manejen precisamente en el Congreso. De ese resultado también se verá concretamente el equilibrio que puedan tener las fuerzas políticas, cuál va a ser el poder del kirchnerismo en función de ese resultado, cuál va a ser el rol de la oposición en eso. Algo que comentaba Camarasa, y en la parte económica aparentemente no va a sufrir ningún tipo de alternativa, salvo que concretamente en el Congreso de la Nación se produzcan de alguna manera movimientos muy fuertes que evidencien no solamente cambios profundos, sino que la oposición cobre un protagonismo que hoy prácticamente no tiene, ni desde el punto de vista político ni como alternativa. Así que veremos en el transcurrir de la próxima semana qué es lo que va a ocurrir.
Nosotros nos volveremos a encontrar probablemente ya después de las elecciones, habida cuenta de la veda electoral. Que tenga un muy buen fin de semana y naturalmente a todas las madres su feliz día. Marco Aurelio Sosa. www.fabicur.com.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Gama. Juntos hacemos futuro. Instituto San Agustín, IMIX, CIAFA, Centro Robles.